Interesante el tema que te propongo en esta oportunidad, Cuba, Venezuela y el silencio de China y Rusia después de la jugada del presidente de los Estados Unidos y de la administración actual que está dirigiendo la nación más poderosa del planeta, entrar a Venezuela precisamente y extraditar a Nicolás Maduro, mantenerlo en una prisión federal aquí en los Estados Unidos. Creo que Rusia y China no han dado el paso que las propias dictaduras y la izquierda en Latinoamérica esperaba. Así que te propongo un material para iniciar este segundo momento del programa. Y es que Vladimir Putin se estuvo pronunciando sobre el futuro del mundo. Escuchemos y después regresamos. Vladimir Putin alertó este 15 de enero del 2026 sobre el creciente peligro en el mundo. Según él, los conflictos de larga data se intensifican y nuevos focos de tensión surgen, lo que hace que la situación internacional se deteriore rápidamente. En sus declaraciones públicas sobre política exterior, Putin evitó hacer comentarios sobre situaciones clave, como el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, las protestas de Irán o las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia. Escuchamos un monólogo de quienes por el derecho de la fuerza consideran permisible imponer su voluntad, dar lecciones a otros y emitir órdenes, afirmó el mandatario en un discurso ante los nuevos embajadores que presentaron sus credenciales en el Kremlin. Putin destacó que Rusia está comprometida con un mundo multipolar, un sistema internacional basado en el respeto mutuo, donde no se impongan ideologías o se den lecciones de poder. En su discurso ante los embajadores, también instó a discutir las propuestas de Rusia para una nueva arquitectura de seguridad en Europa, resaltando que la confrontación en Ucrania ha sido la más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es interesante, dice que evitó hablar de Venezuela, del conflicto que está habiendo precisamente en Irán con las protestas antigubernamentales de los iraníes en contra de los ayatolás, y evitó también mencionar el tema de Donald Trump. No habló sobre la captura de Nicolás Maduro. Hay un silencio tremendo por parte de estas dos potencias, tanto China como también Rusia, y todo el movimiento geopolítico que está haciendo los Estados Unidos aquí en nuestra región. Pero fíjate qué interesante, porque hay muchos criterios compartidos, hay muchos puntos de vista que coinciden en uno solo. Los venezolanos están agradecidos con Donald Trump, pero ¿qué espera el pueblo venezolano de a pie? Y regreso con el periodista Ramón Alfonso Villegas, periodista venezolano que me ha acompañado en todo el programa. Que está esperando? Y es la pregunta directa. El pueblo venezolano precisamente después de esta jugada que ha hecho el presidente Donald Trump. Y me llama la atención, y después quiero abordar con usted el por qué decide Donald Trump dejar frente a la transición a una chavista, a Delcy Rodríguez. Pero comencemos. ¿Qué espera el pueblo venezolano? Eh, bueno, como has dicho, los venezolanos estamos altamente agradecidos con el presidente Trump, porque no todo el mundo iba a tomar esa empresa con esa decisión y ese carácter. Y es un hombre que cuando dice hace. Pero con respecto a esta transición, debe haber venezolanos que estén en la transición. Ahora, los venezolanos también, y esta es una opinión que es inédita, pero los venezolanos quieren que el presidente Trump y estadounidenses serios, estadounidenses de comprobada cualidad, ¿verdad?, trabajen en la transición en Venezuela, incluso que se queden un tiempo con nosotros. Yo lo había propuesto hace más de 10 años, que los Estados Unidos entraran a Venezuela y se quedaran reconstruyendo ese país que está destruido, es decir, deben administrar la inversión que van a hacer. ¿Y por qué decía yo esto? Porque en las redes se decía que quien se los den, se las roban, porque es una camada de políticos jampones que hay allá. Esa es la verdad. Cuando la gente vota por María Corina, vota de una manera muy especial. En las primarias ella sacó el 93%. Yo estaba en esa primaria. Yo era el jefe de prensa del voluntariado del comando de campaña de María Corina en el estado de Aragua. ¿Y por qué logra esos votos? Yo, que soy dirigente político, que he sido candidato a diputado, que he estado siempre en la política y que hago periodismo político, puedo decir que la gente votó de esta manera. Votó contra todos los políticos. O sea, eso no fue más que el enorme desprecio que siente el pueblo por esa camada política, y no quedándole una persona que por quién votar. Hubo aquel juego, o votas por esto o no votas por ninguno.
Y María Corina ganó y ella se lo merece y ha hecho un buen trabajo. Pero la votación fue esa. Es mentira decir que fue de otra manera. Yo conozco eso. Ahora, ¿qué quiere la gente? Que los Estados Unidos nos acompañen y sean nuestros socios. Eso lo planteé yo 1000 veces en mi partido y lo he planteado abiertamente. Que se queden con nosotros y sean nuestros socios en el desarrollo del país y nuestros socios permanentemente, en lo militar, en lo político, en lo social y en todo. Y en todo. Entonces, ahora estaban hablando que es que Venezuela pasaba a ser como un estado de los Estados Unidos, pero es que también yo entiendo que el presidente ha estado informado y desconfía de los políticos. Aquí está el caso de nuestra Asamblea Nacional, la de aquí y la de allá. La de allá son una cantidad de bandidos que deben ir presos todos. Nosotros no queremos ninguna, eso que dijo María Corina, eso no lo quiere el pueblo. No sé cómo lo dijo. Yo estoy con ella, pero no estoy con eso que dijo cuando dijo, no, una es pacífica, constitucional, democrática. Esto no es ni constitucional ni pacífico. Cuando el presidente envía unos barcos y los para enfrente de la costa, sale ella a decir que quiere algo pacífico. Así que contradice al presidente Trump. ¿Y qué nos va a sacar con algo pacífico? Esto no es nada pacífico. Esto requiere plomo. La salida era con pólvora. Y yo lo vengo diciendo hace muchos años y por eso que tuve que huir del país. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos, ya que esos políticos tienen hay que investigarlo a todos. A esta Asamblea Nacional hay que investigarla. Sí, pero mira, lo interesante en esta transición, y es un punto que yo quiero tocar en este programa, es que hay muchos venezolanos que no entienden el por qué Donald Trump decidió colocar a Delcy Rodríguez frente al gobierno de transición y no a Edmundo González, ganador de las elecciones que se robó el chavismo, por cierto, y que María Corina tuvo el valor y tuvo la inteligencia de sacar las actas que demostraban que fue un fraude electoral por parte del chavismo. Pero hay que entender algo, señores, y cuando Donald Trump iba saliendo precisamente hace unos días de la Casa Blanca, se disponía a salir de la Casa Blanca, un periodista le hizo la misma pregunta, el por qué dejó a Delcy Rodríguez, y él dijo con estas palabras, ¿recuerdan a Irak? Lo de Irak fue un desastre, y ahí están los datos y está en la historia de cómo terminó ese país precisamente con la intervención estadounidense, que sacaron a todas las personas del gobierno, despidieron a todo el mundo y hoy por hoy existe ISIS gracias a esa jugada política. ISIS, un movimiento terrorista en Medio Oriente que tiene crímenes incomparables y que sigue activo ese movimiento terrorista en esa región del mundo. Venezuela, siempre lo he dicho, tiene las características ideales para una guerra de guerrilla. El chavismo tiene precisamente unos vínculos muy buenos con las guerrillas colombianas, son fronteras con Colombia y es importante dejar muy claro eso, del por qué Donald Trump decide por Delcy y no por María Corina ni por Edmundo. Si pone a María Corina y a Edmundo, yo creo que 72 horas vivos lo que están, porque Diosdado Cabello tiene el control militar junto a Padrino. Eso sería un suicidio. Yo quiero saber tu punto de vista. Bueno, eso lo había dicho yo hace muchos años. Y lo vengo diciendo y lo repetí. Y ahorita lo dije mucho y en los medios donde pude transmitirlo. De que si quitan al gobierno y ponen a María Corina o a Edmundo, 15 días le doy para que ellos, no porque no la puedan quitar en la media hora después, salen los barcos y salen los Estados Unidos, inmediatamente están ellos, si es posible, apenas se sale el avión donde se va el resto de los americanos, ahí de inmediato toman el gobierno. Ahora otra cosa, esa gente es cobarde, esos son miserables, esos mismos, eso, porque es muy fácil ganar la batalla. Pues venceremos, ganar la batalla, que hay un poco de civiles, usted saca un fusil y dispara y la cantidad de muertos por la estampida es mayor que la cantidad de muertos por la bala. Mira, estos hombres es muy fácil ganar la pelea a un ciudadano desarmado, indefenso. Pero es muy difícil cuando tú ves un soldado de verdad. Eso no iban a pelear con nadie. Si los Estados Unidos apoyan, no va a haber esa guerrilla porque son miedosos. Y si la hubiera, es una gran oportunidad para desactivar en forma eterna a aquellos que quieran seguir para el porque esto no se arregla. Mira esto no se arregla por las buenas. Aquí hace falta que haya una mano dura. Las guerras, mira, la libertad cuesta sangre y fuego. No se obtiene así con mensajes de paz. Yo no sé por qué María Corina dijo eso. Eso no lo quiere nadie. Eso genera una gran desconfianza. Ahora, ¿por qué está Delcy allí? Delcy está allí también porque no vio, esto pienso yo, mi criterio, que el presidente no vio una persona en quien dejar así el gobierno. Ahora,
Delcy es otra malandra. Esos son unos delincuentes. Ella y todos ellos. O sea que estamos en manos de delincuentes. Menos mal que están controlados. Pero no creas que están colaborando con el gobierno. Ellos están reagrupándose. Mientras ella está ahí, reagrupándose y siguen trabajando. Siguen trabajando. Ahora, yo creo que tiene que venir el enjuiciamiento y el cancelamiento de ellos. Y no es la Corte Penal de lo que estoy hablando. Que deben ser investigados todos y cada uno de ellos. Y después te puedo mandar incluso un escrito sobre eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa Corte Penal, el fiscal es la cuñada de él, es la defensora de Maduro y de toda esa cantidad de chavitampones. Voy a regresar con la sala Zoom. Eduardo Arias León está ahí en la sala Zoom. Él conoce muy bien el tema de Cuba. Tiene un partido político que realmente es el Partido Nacionalista Cubano. Lo hemos dicho desde el inicio del programa. Y yo quiero saber, Eduardo, tu punto de vista de esta jugada que hizo Donald Trump precisamente y que estamos analizando con el periodista venezolano, dejando a una chavista en el poder. ¿Pudiéramos ver el 2.0 con Cuba en caso de que vengan también esas negociaciones? Y lo más peligroso de Cuba es que ellos han sabido durante 6 décadas evadir sanciones, y hay que reconocerlo. Han hecho guerras silenciosas en cuanto al tema de los Estados Unidos. Han introducido muchísimos espías en esta nación. Han sabido, de cierto modo, burlar a la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos. Si eso pasara en Cuba, ¿qué podríamos ver, según tu lectura? Según la lectura nuestra, y hay que partir de lo que pasó en Venezuela, el problema es el siguiente: un país como Venezuela, un país como Cuba, donde el totalitarismo es lo que impera, el control institucional está bajo estas personas. Las leyes que se obedecen bajo las leyes que ellos hicieron, y la cadena de mando está orientada en esa manera. Yo creo que el señor Donald Trump, de manera muy inteligente, para evitar un caos en el país, y precisamente lo que decía el señor periodista venezolano, que se produzca un conflicto interno y al mismo tiempo cueste vidas humanas y se salga a la calle los unos a justiciar a los que le hicieron daño, los otros a ejercer presión por la nueva democracia, podía traer un caos. Por eso probablemente el señor Donald Trump haya dejado este aparato, que aún siendo un aparato que no es el que va a quedarse en Venezuela, y esperamos eso, pues puede de cierta manera mantener un poco de control sobre las instituciones y lo que sucede en el país. Creo que esa es la idea que transmitió, y creo que es bueno, porque los de izquierda, los totalitarios, no se quedan tranquilos a menos que no sea bajo presión, que es lo que tienen ahora. En Cuba probablemente, que era la cuarta opción, deba suceder lo mismo. Probablemente, si se mantiene la escalada contra los narcotraficantes y contra el terrorismo, haya que ir a buscar los que están en Cuba, que en definitiva son la cabeza y el nodo principal de esto en el... No, y ojo con esta parte que te voy a decir. Cuando Nicolás Maduro empiece a hablar en esos interrogatorios, sí, claro, para ese proceso por el cual está enfrentando, claro, las causas en ese tribunal de los Estados Unidos, van a haber muchos nombres. Elementos acusatorios. Efectivamente. Elementos acusatorios de peso. De peso, porque un testigo como Maduro es fundamental. Pero esto, yo creo que buscando que haya minimizar el daño colateral de una transición violenta, es el objetivo más importante que ha desarrollado Donald Trump, con dejar el aparato controlado, es decir, una estabilidad controlada, que lo debe hacer en Cuba, porque en Cuba es todavía peor, porque no hay un Congreso, no hay partidos políticos, como tú dijiste ahorita, que son viables, que puedan hacer ninguna acción allí. O sea, hay un desorden importante, excepto que las instituciones están controladas por el gobierno actual y por los militares. Yo creería que es una salida inteligente para minimizar el daño colateral, y que debe ser transitoria, debe, como dice el periodista, acompañar esa transición para garantizar la estabilidad, la seguridad de la población y evitar caos y consecuencias desastrosas en manos de estas personas. Eso me parece fantástico,
y nosotros tenemos esa misma posición como partido. Incluso quisiéramos que Estados Unidos acompañara a Cuba en el proceso de transición y que una vez estabilizado el país, convertirse en un aliado importante desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con el objetivo de mantener la estabilidad de estos países y lograr finalmente que se establezcan los sistemas democráticos con bases sólidas y no volver a pasar jamás por esta Lo situación. interesante de esta parte es que China tiene mucho que perder en Venezuela. China ha colonizado prácticamente al mundo entero y a nuestra región. China es el que más pierde. De la deuda, efectivamente, China pierde más que Rusia. Lo de Rusia es una influencia militar para decirle al gobierno de los Estados Unidos, ojo, yo estoy bien cerca de ustedes, tengo armamento nuclear, tengo misiles que llegan en minutos a tu territorio, así que déjenme quieto en este conflicto. Yo necesito Ucrania, que es lo que siempre ha querido desde el año 2022 Vladimir Putin, pero yo quiero colocar ahora la reacción del gobierno chino precisamente cuando se dio a conocer la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense. Veamos. China condenó los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, acciones que señalaron amenaza a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado. Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello, añadió. Además, el mandatario de Relaciones Exteriores también recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela ante el significativo aumento de los riesgos de seguridad tras las agresiones militares de Estados Unidos contra ese país. A mí me llama mucho la atención y da hasta gracias realmente el discurso de la izquierda internacional. China condena la presencia de los Estados Unidos en territorio venezolano. China condena a los Estados Unidos porque es imperialista. Bueno, ¿y qué hace China? ¿Qué hace China entrando a los países donde tiene tremenda presencia? ¿Qué hace China en Venezuela? ¿Qué ha hecho China en Venezuela? Buscar la receta de la arepa para llevarla a China y abrir restaurantes de arepa. No joda, China está en Venezuela por intereses políticos y por intereses económicos. China le está comprando el petróleo a Venezuela a precio de cochino, como decimos popularmente en mi país, en Cuba. Entonces, ese discurso de siempre decir que los Estados Unidos es imperialista, que los Estados Unidos quieren los recursos naturales de las naciones, ¿y ustedes qué quieren? Por cierto, hablando de petróleo, Delcy Rodríguez se estuvo pronunciando en el Consejo Nacional de Economía Productiva, ya para el cierre. Quiero colocar esto y después voy a analizar con el periodista venezolano este punto tan interesante de lo que dice Delcy Rodríguez, la presidenta interina, la presidenta de la transición. Ya no digan más los venezolanos dentro de Venezuela, los chavistas en este caso, que Delcy va a estar ahí hasta que logre regresar Cilia y Nicolás Maduro. No sé en qué cuento de hadas, en qué cuento de estos que propone Disney están viviendo los chavistas cuando creen que Maduro va a regresar de esa prisión donde está a Venezuela. Veamos y después analizamos. No hay una agenda oculta, extraterrestre ni secreta en esta historia. Esa es la pura verdad. Y que vengan los analistas y digan lo que digan. Pero esa es la pura verdad y el país lo va a ver con números. El país va a ver que vamos a captar inversiones para esos campos vírgenes que tiene Venezuela en sus mayores reservas petroleras del planeta. Esas reservas van a ser explotadas para el desarrollo nacional en estas reglas que hemos venido conversando, en estos principios básicos de nuestra economía. La renta petrolera debe servir para eso. Yo quiero hacer un anuncio muy importante. Aquí nadie se vuelva loco, porque el plan de diversificar nuestra economía de la renta petrolera debe mantener su curso. Ella quiere diversificar la economía para hacerla más rentable. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar este momento histórico, este acontecimiento donde le capturaron
a su presidente, que es acusado por narcoterrorista y también narcotraficante por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora pretende vender la idea de que los recursos naturales de Venezuela son para el pueblo venezolano. 25 años, ese petróleo que le pertenece, y es cierto, le pertenece al venezolano común, al venezolano de a pie, en cualquier lugar del mundo, por ser venezolano y tener los recursos naturales, le pertenece ese petróleo. Sin embargo, se lo dieron a Cuba, permitieron que Cuba colonizara el país, permitieron que los chinos entraran, que entrara Rusia y que por supuesto entraran los iraníes terroristas declarados a nivel internacional, precisamente porque el objetivo de estas potencias emergentes es desplazar a los Estados Unidos de la cabeza del mundo. Señor periodista venezolano, Ramón Alfonso, yo quiero saber tu punto de vista sobre estas declaraciones de Delcy en este momento tan histórico, digamos, para los venezolanos. Bueno, la verdad es que Delcy piensa hacer creer al pueblo venezolano y al mundo de que ella realmente está gobernando y que va a quedar, y que y ellos lo dicen, que ella es una presidenta legítima porque sustituye a Maduro. Pero ocurre lo siguiente: ni Maduro ni ninguno de ellos son legítimos porque dieron un golpe de Estado el día 29 de julio del 2024. Del 2024, cuando se robaron las elecciones. Cuando se robaron las elecciones. Quiere decir que ellos ninguno tiene legitimidad. Y ella está ahí simplemente como un encargado, no de presidente, como un encargado obedeciendo las órdenes que le dé Trump, y eso me parece correcto que Trump haya actuado de esa manera. Y apoyo la gestión que está haciendo Trump, no la de esta malandra. Esa mujer y todos ellos es lo que han hecho es robar. ¿Y por qué ese doble discurso? Yo tengo esa duda, y usted es un experto venezolano. Tengo tiempo para hacerle esta pregunta y salirme un poco del tema. ¿Por qué ese doble discurso de Delcy, si realmente está respondiendo a Donald Trump? ¿Por qué la vemos en la Asamblea Nacional Chavista, la vemos ante los medios oficiales del país, enviando otro discurso a la población? ¿Qué están buscando realmente ellos? Reagruparse. Ella le sirve esto para tener un oxígeno mientras sigue ella. Si Maduro se queda, que eso le importa poco. Si ella tuviera que venderlo, lo vende también. Porque ella quiere el poder, porque ellos están, si se muere uno de menos, se fue el sacrificio, nos quedamos aquí todos. Porque eso es una banda de ampones. Ahí la pena de muerte no es suficiente para que paguen el daño que han hecho. Aquí el pueblo no quiere saber de ningún discurso que diga de amiguismo ni nada de eso. Son pocos, ellos no representan a Venezuela. Mira, cuando David solucionó el problema con los filisteos, con los fariseos, ¿qué hizo? Llegaba con la espada y cortaba y la enseñaba para muestra de que cumplió. Venezuela quiere prácticamente, la gente como que siente la necesidad de una revolución francesa del siglo XXI. La revolución francesa solucionó y tenía un aparato puesto en la plaza de la Concordia donde hacía la acción. Venezuela quiere eso. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber castigo. Esa gente se está reagrupando y es tan peligroso. Ahora, otra cosa. Ellos están ahí porque han tenido con dinero, pagando esas islitas que son parte de la OEA, dándole dinero a todo el mundo, comprando gente, y así ha logrado mantenerse Cuba mediante esos engaños con esas islitas. Venezuela financia todo el comunismo y el terrorismo. No los venezolanos, ese grupito que gobierna. Y, de paso, la oposición toda es de mentira, toda. Incluso en estos días cuando salió Smolanski al lado de María Corina, eso generó 8 millones de quejas de las personas. ¿Cómo es posible que esta va a salir abrazada con el otro? Nosotros no queremos eso. Yo creo que ella tampoco lo quiere. Entonces, aquí hay un compromiso serio y el gobierno de Trump tiene que seguir encima de eso. Nosotros sí queremos manejar nuestro país, pero este no es el momento para eso. Nosotros necesitamos a los Estados Unidos allí. Ojo de garza con todo. Ahora, conociendo bien cómo reacciona el gobierno de los Estados Unidos, a mí me preocuparía algo muy importante, y es que se abran otros frentes y que los Estados Unidos, por ejemplo, tengan que desplazarse hacia Medio Oriente para tratar de evitar un ataque directo por parte de Irán a un aliado estadounidense que sería Israel, y que se enfríe la cosa, como decimos en Cuba popularmente, en nuestra región, con el tema de Venezuela y con el tema cubano. En los 2 minutos finales del programa quiero regresar a la sala Zoom y seguir conversando con el doctor Eduardo Arias León. Doctor, con la crisis económica,
política y social que está viviendo la isla durante ya después de la pandemia y después del estallido social de julio del 2021. Me gustaría que me dieras una panorámica y que me dieras tu lectura de qué se avecina para el futuro cercano de la isla, ya para ir cerrando la conversación. ¿Te escuchamos? Sí. Bueno, esta situación pone la economía cubana en mayor detrimento. El régimen no va a soltar el dinero que tiene para resolver su problema. Por lo tanto, la crisis humanitaria, el déficit económico, el desamparo gubernamental, el incremento de la presión del terrorismo de Estado sobre la población para aumentar el control y evitar el caos, va a aumentar. Por eso auguramos que sea pronto que Estados Unidos siga con su escalada y termine de resolver el problema de Cuba, porque convengamos, y haciendo una analogía con la anatomía, que si Venezuela es el pulmón del comunismo en nuestro país y prácticamente en toda Latinoamérica y el mundo, hay otros órganos que funcionan, pero Cuba es el cerebro de esta situación y es ahí donde hay que terminar. El día que eso termine, las influencias y las amenazas cesan. No me parece que vaya a haber una intervención ni de Rusia, ni de China, ni de Irán, ni de nadie en este territorio. Primero, porque hay un estancamiento de la guerra de Ucrania que le está costando millones y millones de dólares a Rusia. Hay un avance impetuoso de China sobre Europa porque se está quedando sin territorio. Y esto hay que llegarlo a hacerlo en un tablero de ajedrez, hay que llegar a hacer tabla por parte de los rusos, porque los rusos tienen que elegir ahora Ucrania o nuestro hemisferio, con las posiciones entre Cuba y Venezuela, que no les conviene, que no pueden tener una guerra a distancia y mucho menos mantenerla. La reserva táctica que les queda es la presión, como lo están haciendo, que están diciendo, como tú dijiste al principio del programa, que vamos a hacer. Eso es un problema de presión. Ladro y no muerdo. Perro que ladra no muerde. Óyeme, un placer haberlo recibido a los dos, al doctor Eduardo Arias León, presidente del Partido Nacionalista Cubano, y también a Ramón Alfonso Villegas, periodista venezolano. Señores, tremendo el tema. Los micrófonos quedan abiertos y las puertas de Latinísima para estos dos invitados para seguir abordando temas de interés. El tiempo lamentablemente pasa muy rápido en televisión y tenemos que despedirnos. Recuerda que me puedes ver en formato de televisión a través de Roku, Fire TV, en la aplicación de Latinísima Radio. Si quieres escucharme de 5 a 6 de la tarde a través de la aplicación de Euforia Univisión, la aplicación de radio de Univisión, ahí está también Latinísima Radio. Me puedes ver en República Dominicana, el saludo para los dominicanos, allá en Vega TV, en Cadena Nacional, y por supuesto para los dominicanos aquí en los Estados Unidos, en su diáspora en Nueva York, ahí estamos en TV Quisqueya. Soy Orelvis Cabrera, regrese la próxima semana. Le estaré esperando para seguir hablando de política y de políticos de frente a frente. Nos vemos.